recopilar como toda la información o la información más importante de la lectura, mm, pues esto nos va a servir también para nuestro ejercicio en el parcial. ¿Sí? Entonces, la idea es pues que vamos a hacer un barrido de esa lectura y pues para que podamos continuar luego. Esto también nos puede servir para el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Entonces, al comienzo de la lectura, por allá, nos hablaban un poco de cómo era que el organismo se regulaba a sí mismo, ¿sí? Cómo hacía, por ejemplo, para regular las conductas motivadas, para regular pues ciertas funciones. Ay, aquí. Entonces, eh, quiero partir pues como de un concepto muy fundamental y es ese concepto de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Cuéntenme ustedes, ¿qué es? ¿A qué hace referencia? El equilibrio que tiene que haber en el cuerpo. Equilibrio. Un Ah, equilibrio. sí, equilibrio, regulación, exactamente. Entonces, eh, hace efectivamente referencia a cómo se regula ese organismo, cómo estas regulaciones efectuadas por el mismo organismo en su totalidad, entonces se conocen con este nombre de homeostasis. Además, podemos decir que es esa capacidad que tiene nuestro organismo para qué, para mantener la regulación de todas esas variables que lo puedan afectar. Aquí hay algunas, entonces tenemos variables que pueden afectar el organismo, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes, la acidez. Entonces es cómo nuestro organismo tiene la capacidad de poder regular esas variables para llegar a ese equilibrio. Mm, entonces, ¿qué hace nuestro organismo? ¿Cómo logra este proceso de regulación? Aquí, por ejemplo, este ciclo, eh, ¿cómo nos puede, bueno, que me hizo el cursor ya, cómo nos puede explicar un poco este ciclo, la forma en la que el cuerpo se regula a sí mismo a través de ese proceso de homeostasis? Entonces tenemos aquí como primera medida la variable, que puede ser cualquiera de estas variables. Entonces, ¿qué pasa? Esa variable puede cambiar de acuerdo a las circunstancias, una circunstancia interna, una circunstancia externa. ¿Y qué va a hacer ese órgano sensor? ¿Sí? El órgano sensor, cualquier órgano de nuestro cuerpo que en un momento dado va a detectar que algo está sucediendo con una variable de estas, o sea, que hay un cambio en la variable, entonces el sensor, por decirlo de alguna manera, se dispara y se pone en alerta porque algo está sucediendo, porque algo no está regulado en nuestro cuerpo. Entonces ese sensor lo que hace es mandar esa información a esos centros integradores. En ese centro integrador, pues entonces se determina que efectivamente algo está pasando y lo que sucede es que va a mandar entonces ya ahora sí esas órdenes a los órganos efectores para que desarrollen una respuesta y pueda volver ese equilibrio a nuestro organismo, ¿sí? Esos sensores entonces pueden ser del medio interno o pueden ser del medio externo. Como les decía anteriormente, ellos lo que van a hacer es proveer de información a estos centros integradores que finalmente son nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, integran toda esa información y elaboran respuestas para comunicarla acá y que esos órganos efectores, que pueden ser músculos o glándulas, puedan entonces desarrollar una respuesta, permitir una contracción o provocar una secreción hormonal para esa posterior regulación. En la clase pasada nosotros habíamos hablado de la memoria, habíamos hablado de, digamos que, si bien decíamos que había muchos tipos de memoria, de todas maneras hacíamos énfasis en nuestra memoria de corto plazo, en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, hoy vamos digamos que a conocer un poco más en detalle sobre las bases anatómicas de la memoria. Aquí hay un concepto importante y es las cortezas de asociación. ¿Qué nos permiten las cortezas de asociación? ¿Qué es una corteza de asociación? ¿Para qué sirve?
Los escucho. ¿Qué será una corteza de asociación? ¿No? ¿Dónde llega la información y se procesa? Ajá, muy bien, María Camila. A ver, por aquí yo María veo, Andrea. perdón, María Andrea. A ver, Camilo José, ¿qué son las cortezas de asociación? Camilo José Valverde, donde se va a recibir información. donde se va a recibir información. Bueno, entonces, importante con saber, sí, que efectivamente esas cortezas de asociación, cuando hablamos de cortezas de asociación, entonces estamos hablando, sí, de esas áreas de la corteza cerebral que van a permitir integrar esa información de los sentidos. Y de esta manera, entonces nosotros lo que vamos a poder es tener una percepción conjunta de todos esos estímulos, de toda esa información que llega del entorno. Y por eso es que gracias a a las cortezas de asociación, pues nosotros podemos interpretar la realidad, podemos reaccionar de forma adaptativa. ¿Sí? Ya no va a llegar, digamos que gracias a ellas la información se puede integrar y podemos luego responder a esa información, pero no la vamos a recibir integrada como un todo, no, entonces por un lado la información visual, por otro lado la información auditiva, sino que ahí se van a condensar y se van a integrar. Entonces, este es el ciclo para almacenamiento. Entonces tenemos la corteza de asociación prefrontal. Esa corteza de asociación prefrontal es muy importante. ¿En qué sentido? Esta es la que, por ejemplo, tiene una vinculación mayor con todo lo que tiene que ver con el control y gestión de la conducta. Ella se va a encargar entonces de qué, de tareas cognitivas, se va a encargar de aspectos como el razonamiento, como la planificación, como la inhibición de la conducta. Luego tenemos aquí la corteza parieto-occipital. En este caso, pues digamos que nos faltaría, también se conoce como la zona TPO, aunque nos faltaría la temporal. Entonces, la zona temporoparieto-occipital, esa zona tan importante, porque es la que integra, esta sí, integra toda la información de los diferentes sentidos, de esas distintas vías perceptivas, y además nos permite entonces que ya procesos elaborados, el simbolismo, la interpretación y el entendimiento de la realidad en su conjunto, el entendimiento de la realidad como un todo. Y pues importantísima también aquí la corteza límbica, que es la que nos va a permitir que comprender nuestras emociones y asociarlas a la realidad y a los recuerdos. Entonces, cuando ya digamos que se ha procesado esta información, aquí en este punto se transmite la información en serie hacia dónde. La corteza perirrinal, la corteza parahipocámpica, podríamos decir de la corteza perirrinal entonces, que cumple un papel muy importante en el reconocimiento visual de los objetos complejos. Además, esta corteza es responsable también de recuerdos inconscientes. La corteza parahipocámpica está involucrada, por ejemplo, en la percepción del medio ambiente, en el procesamiento de la información relacionada con el lugar. Posterior a esto, entonces, aquí llega la información a la corteza entorrinal, al hipocampo. Cuando la información está aquí, podríamos decir que ya está almacenada. Esa corteza entorrinal, entonces, digamos que va a actuar como un centro de relevo de información, de redistribución de información desde y hacia el hipocampo, y pues el hipocampo, digamos que es fundamental en qué, en las memorias explícitas e implícitas. Cuando la información ya está aquí, ya está almacenada, entonces aquí, digamos que puede pasar ya ahora, como es un ciclo, puede pasar nuevamente acá a la corteza de asociación para revivir experiencias o para recordar cualquier evento, ¿sí? Eh, Hay un proceso, además, para pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo.
¿sí? O sea, cómo es que esa información finalmente, luego bueno, hay ese proceso, entonces luego, ¿cómo finalmente puede ser recuperada? Entonces tenemos aquí un proceso de codificación inicialmente, digamos que hay 4 fases, por así decirlo. Tenemos la fase de codificación, de consolidación, de almacenamiento y de recuperación. Esa fase de codificación que es tan importante porque es donde se necesita, por ejemplo, que toda la información que llega, pues que se traduzcan esos códigos neurales que van a ser retenibles, que van a ser reconocidos por el sistema nervioso. Entonces, aquí va a cobrar especial importancia la atención y la motivación. Acuérdense que la motivación está anclada a la emoción. Entonces, cuando estamos codificando información importante, almacenando información, o vamos a almacenar o vamos a retener información, pues la motivación va a jugar un papel fundamental en aquella información que vamos a codificar. ¿Por qué es importante la atención? Miren, muchas veces, por ejemplo, llega a la consulta papás con niños que dicen, no, mire, es que él tiene problemas de memoria, es que él no retiene información, es que cuando llega el momento del examen se le olvida todo. Y resulta que muchas veces no es un problema de memoria, ¿sí? No es que el niño esté codificando mal información, no. El problema en ese caso muchas veces es la atención. O sea, la atención es un proceso cognitivo que va a ser muy necesario, indispensable, para que la información que entra por diferentes sistemas sensitivos pues pueda ser almacenada en la memoria. Entonces, si hay un problema de atención, es como, por ejemplo, podemos estar aquí en este momento, pero habrán personas que están atentas, como habrán personas que quizá están en otra actividad. Entonces, quien está en otra actividad no está centrando su atención en lo que lo que estamos haciendo acá. Entonces, muy seguramente la información va a pasar, pero realmente no se va a codificar. Entonces, siempre puede ser más un problema atencional, casi siempre se da, no en todos los casos, pero casi siempre se da que los problemas de memoria son más problemas atencionales. Por eso es que si queremos retener y queremos almacenar información, es necesario el proceso cognitivo de la atención. Luego, entonces, vamos a pasar ese proceso de consolidación de esa información. Cuando estamos hablando de consolidación, entonces ya estamos diciendo que ese proceso de consolidación implica unos cambios biológicos, implica una síntesis de proteínas, unos cambios morfológicos en las neuronas, implica cambios estructurales que van a permitir almacenar esa información a largo plazo, ¿sí? Nuevamente se requiere, recuerden que siempre que estamos almacenando en la memoria de largo plazo, entonces la repetición va a ser fundamental. Es decir, cuando usted, por ejemplo, está estudiando, usted lo que hace es repetir, repetir y repetir. Y la repetición lo que permite es que ese camino neural que usted está generando en ese momento, pues entonces se consolide muchísimo más. Necesitamos de la alerta, necesitamos de la atención. Ya una vez ha pasado ese proceso de codificación y consolidación, entonces ya podríamos hablar del almacenamiento. Aquí es donde ya esta información almacenada se conserva en el tiempo, tiene una capacidad ilimitada, pero no haríamos nada si esa información almacenada en la memoria de largo plazo, pues no se recupera luego para volver a utilizarla. Entonces, esos procesos de recuperación, pues primeramente el proceso de recuperación se ayuda del contexto y de las claves de memoria. Cuando hablo de claves de memoria, entonces me refiero básicamente cuando, por ejemplo, usted está frente a una información por primera vez que va a almacenar y resulta que hay, por ejemplo, una cantidad de palabras que usted no recuerda, usted no, pues que son términos difíciles de pronunciar o difíciles de retener. Entonces uno muchas veces lo que hace es a través de las claves de memoria, por ejemplo, asociar determinadas palabras eh, con otras palabras más conocidas. De tal manera que cuando usted
va a recuperar esa información, pues entonces dice, ah, yo me acuerdo que yo asocié la palabra parecida era esta, y inmediatamente usted trae nuevamente esa palabra que era más difícil de recordar. O, por ejemplo, miren que el subrayado es una clave de memoria importante. Cuando usted está leyendo un texto y usted subraya con resaltado rosado, usted dice, bueno, esta frase de resaltado rosado, y usted está en su examen, usted dice, uy, yo me acuerdo que yo resalté en el segundo párrafo esa parte, yo la recuerdo, y entonces tratamos de volver a vincular ese momento, esa experiencia, para volver a recuperar toda esa información. Esa información recuperada, pues, como aquí lo mencionamos, es factible de distorsión. ¿Por qué es factible de distorsión? Porque usted cuando recupera información no recupera el 100%, es decir, usted no va a traer exactamente lo que, la información que almacenó, no la va a traer 100% al momento actual, pero usted sí va a traer, digamos que eventos o parte de esa información que va a ser de ayuda para lo que usted necesita en ese contexto en el que está ahora, ¿sí? Bueno, perdón. Muy bien. Entonces, eh, esto que vamos a ver ahorita es más como un recorderis, para que ustedes, de lo que cada uno de los grupos expuso de manera general, para que lo tengan en cuenta. En la lectura se hablaba de unos modos de enfocar la conducta y entonces esos modos de enfocar la conducta partían de 4 perspectivas fundamentales, es decir, desde dónde se puede enfocar desde estas 4 perspectivas. Y entonces la primera perspectiva nos habla de la descripción de la conducta. Cuando hablamos de la descripción de la conducta, entonces aquí entre paréntesis está la descripción analítica y la descripción conductual funcional, ¿sí? Una descripción analítica, entonces, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder a la descripción de acciones, a una descripción de procesos detallados, en tanto que una descripción conductual funcional va a corresponder a los resultados y a las funciones. Ya ustedes habían mencionado unos ejemplos, pero les pongo otro ejemplo. Esto se puede utilizar para mucho, digamos que para muchas formas de descripción. Entonces, la descripción analítica y funcional tienen características distintas. Vamos a imaginar, vamos a suponer ese niño, el proceso, digamos que el resultado, la función final fue caminar. ¿Sí? El niño camina tipo año, un añito, año y 2 meses, año y 3 meses. Entonces, el niño caminó, pero resulta que si yo quiero hacer una descripción analítica de esa conducta, pues entonces yo lo que puedo hacer es empezar a describir cuál fue ese proceso a través del cual el niño llegó a la marcha. Puedo decir, por ejemplo, si hago una descripción analítica, mm, entonces el niño empieza adquiriendo control de ciertos músculos, sobre todo del cuello, luego empieza a girar sobre su propio cuerpo, luego empieza a reptar, luego empieza a gatear, luego se sienta, luego se sostiene en sus 2 piernas, luego se apoya en determinados objetos de su entorno y finalmente adquiere la marcha, ¿sí? Eso podría ser una descripción un poco más detallada o una descripción a través de acciones para poder llegar a ese resultado o esa función final que va a ser el caminar. Esto se podría describir muchísimo más detallado, lógicamente, pero lo pongo así para que ustedes entiendan cómo hacer una descripción analítica y cómo llegar a una descripción funcional, es decir, para qué sirvió todos esos procesos que el niño realizó, pues para llegar a una conducta final que es el caminar, o un proceso final que es el caminar. Luego tenemos el estudio de la evolución de la conducta. Entonces, en el estudio de la evolución de la conducta, pues emergen 2 aspectos importantes. Uno que era la continuidad y el otro la conducta específica de especie.
Cuando hablamos de la continuidad, entonces estamos hablando de qué, de esos mecanismos biológicos que compartimos o que se comparten con muchas especies y que duran a través de los años o a través de muchísimos años, es decir, pueden permanecer en el tiempo. Por eso es continuo, porque aún cuando seamos especies distintas, hay mecanismos biológicos que compartimos. Dentro de esos mecanismos biológicos, entonces se hablaba de algunos impulsos nerviosos, de los impulsos nerviosos, de las hormonas sexuales, que varían, por ejemplo, en la cantidad, pero realmente es como el mismo mecanismo. Y en las conductas específicas, pues nos hacíamos o se hacía referencia era a esas formas específicas de relacionarse con el ambiente de acuerdo al contexto. Nosotros estamos, por ejemplo, en un clima cálido, nuestra adaptación es distinta, nuestras costumbres son diferentes, nuestra forma de reaccionar es distinta a una persona que viva, por ejemplo, en el Polo Norte. Entonces, esto tendrá mucho que ver con cómo el sujeto o cómo la especie busca formas específicas para relacionarse con su medio ambiente. Luego, viene la observación del desarrollo de la conducta a lo largo del ciclo vital. Esa observación, pues entonces está determinada por qué? Por el ciclo vital, por las etapas del ciclo vital. Eh, o sea, si nos vamos a autores, hay muchos autores que pueden categorizar de diferentes maneras el ciclo vital, pero uno podría de manera general, bueno, tenemos la infancia va a tener pues unas subcategorías, pero en términos generales podríamos hablar de infancia, podríamos hablar de adolescencia, podríamos hablar de adultez y podríamos hablar de vejez. Cada una de esas, digamos que de esas etapas del ciclo vital, entonces en psicobiología nos permite examinar todos esos mecanismos corporales, nos permite observar esos cambios conductuales, nos permite comprender esas funciones y los mecanismos que se van desarrollando a lo largo de cada etapa y poder comprender cómo se van desarrollando y cuáles son las diferencias entre una etapa y otra. Luego viene la determinación de los mecanismos biológicos de la conducta. ¿Sí? Aquí es, por ejemplo, examinar los mecanismos corporales que hacen posible determinadas conductas particulares. Entonces, ¿qué nos conviene, por ejemplo, aprender? O sea, ejemplo de la memoria, del aprendizaje. Entonces, conocer, por ejemplo, cuáles son los procesos electrofisiológicos y bioquímicos, cuáles son las partes del sistema nervioso implicadas en esos procesos. Entonces, es conocer esos mecanismos corporales que hacen posibles determinadas conductas en el ser humano o en las diferentes especies. Bueno, este cuadrito no lo voy a mostrar pues tan porque ustedes ya lo mostraron el grupo que pasó ahora muy bien. Simplemente para recordarles pues que digamos que el estudio de la conducta implica diferentes niveles de análisis biológico. Y entonces la clase pasada, por ejemplo, nosotros veíamos que ese estudio del sistema nervioso se daba a nivel macro y microscópico o que podíamos hacer una aproximación experimental a través del estudio macroscópico y microscópico. Entonces, miren, aquí podríamos decir que en los primeros 3 niveles es un estudio macroscópico y luego en los últimos niveles habría un estudio de tipo microscópico. Y bueno, esto también ustedes ya lo mencionaron, lo que es la comparación entre especies. Entonces, pues sabemos que compartimos, los seres humanos compartimos características similares con otras especies y que por eso las investigaciones se pueden extrapolar a los seres humanos, es decir, las investigaciones en animales se pueden extrapolar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos esas características. Por ejemplo, en todos los animales que tienen sistema nervioso existen influencias excitadoras e inhibidoras. Hay algunos mecanismos de acción hormonal que también son similares. Y así existirán una cantidad de, digamos que de elementos comunes
que van a permitir que podamos continuar en ese proceso de investigación en todo lo que tiene que ver con el ser humano, con su componente biológico, con su componente psicológico. Y aquí finalmente, que también lo explicaron muy bien el último grupo, entonces sí quiero pues como volver a retomarlo por algo muy importante y es que esto nos va a ayudar ahorita a hacer un parte del ejercicio que tenemos planteado y es el establecimiento de relaciones entre el sistema nervioso y la conducta, ¿sí? Digamos que la psicobiología o la psicología fisiológica en sus investigaciones sí, incluye, por ejemplo, dos aquí, en este caso, dos variables importantes a tener en cuenta. Uno es la observación de la medida de la conducta y dos es la observación de la medida de los procesos y estructuras corporales. Entonces, con esas dos variables, de esas dos variables también surgen tres aproximaciones para realizar para entender o comprender esa relación entre esas variables. Tenemos entonces la intervención somática, que ustedes ya, ahorita el grupo anterior lo mencionó. En la intervención somática, ¿qué va a suceder? Importante, se altera una función o una estructura del sistema nervioso. ¿Para qué? Para observar la alteración conductual consecuente. Es decir, ¿qué sucede cuando luego de hacer una intervención, una alteración en la función o en la estructura, qué sucede a nivel conductual? Entonces, por ejemplo, a ver, imaginemos en el laboratorio con las raticas, que es muy común encontrar este tipo de experimentos. Supongamos que a la ratica o las ratas aprenden a salir de los laberintos, ¿sí? Ellas aprenden los caminos y salen y entran y salen y entran. Entonces, en el laboratorio resulta que se alteró el hipocampo de la ratica, se lesionó y luego de eso, entonces a nivel conductual, ¿qué va a pasar? Pues muy seguramente ya la rata no va a poder reconocer o identificar ese camino por el que antes podía salir de ese laberinto. Entonces es entender cómo una intervención corporal, o sea, una intervención, una alteración de la función o de la estructura tiene una consecuencia a nivel conductual. ¿Y cuál sería esa consecuencia? A diferencia de la intervención conductual, pues sería lo opuesto. Entonces, como una intervención, al hacer una intervención conductual, pues emerge o da como consecuencia o tiene una consecuencia a nivel corporal. Ejemplo, también esto es un ejemplo de laboratorio. En algún momento pues como para entender un poco esta intervención, se criaban en laboratorio monos bebés propensos a enfermedades mentales. Entonces, ¿qué hacían? Esos monitos bebés eran arrancados de las madres, estos empezaban entonces a sufrir miedos, a sufrir ansiedad. A nivel conductual ocurría esto, pero ¿qué pasaba entonces a nivel corporal? Ellos empezaron a experimentar una serie de cambios, como por ejemplo pérdida del pelo, muchos de ellos empezaron a sufrir de diarrea, algunos empezaron a autolesionarse. Entonces, miren cómo una intervención a nivel de la conducta también genera una cantidad de consecuencias a nivel corporal. Y en la aproximación correlacional, entonces podríamos decir también que esta consiste en que en ver hasta qué punto covarían una medida corporal con una medida conductual. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando estamos hablando de correlación, significa que tanto la variable corporal como la variable conductual, si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye, ¿sí? Porque es identificar en qué medida ambas se relacionan. Por ejemplo, a nivel conductual, hablemos de la ansiedad. A nivel conductual, la ansiedad se incrementa, entonces a nivel corporal aumenta también la respuesta fisiológica. Y viceversa, si la ansiedad
los procesos ansiosos disminuyen, pues entonces la respuesta psicofisiológica también va a disminuir a nivel corporal, ¿sí? El ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a tener a tener en cuenta solamente las dos intervenciones, la intervención somática y la intervención conductual. Vamos a tener en cuenta pues la lectura y lo que hemos trabajado hasta el momento para que realicen el ejercicio en parejas. Por favor, les voy a pedir que no se vayan a retirar de aquí por si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces lo podamos hacer. En este momento, entonces vamos a ir al Classroom y ahí les voy a colocar el ejercicio para que lo empecemos a desarrollar, ¿de acuerdo?